bendiga, querido amigo. Bienvenidos una vez más a esta programación, Mi Experiencia con Dios. Hoy vamos a tener, a continuar, pastora, de lo que es su testimonio. Creo que hablamos, ¿verdad? Así a paso corto, como decimos nosotros, cómo usted desde niña llegó a los caminos de Dios, cuando se apartó, los procesos que Dios le habló, cuando usted iba cruzando el puente y Dios la habló audiblemente, de dónde Dios la sacó, cuando Dios la sanó de cáncer. Amén, toda esa historia tremendo que duramos como casi 3 horas hablando, ¿verdad? Así que, hermano, si usted quiere cachar esos testimonios, usted puede ir Generación de Fe, Miria, en YouTube. Vaya a la parte de Mi Experiencia con Dios, con la pastora Mayra Ferrer. Y ahí usted va a ver la primera y la segunda parte del video. Esta viene siendo la tercera parte, pastora, ¿verdad? Donde Dios la llama el pastorado, ¿verdad? Cuando usted llega a la ciudad de Nueva York, y ahí es donde nosotros nos quedamos, y ahí es donde nosotros vamos a empezar. Yo creo que usted, ¿verdad? Rápidamente nos abunde cómo llegó a la ciudad de Nueva York y cómo empezó su llamado al pastorado aquí en la ciudad de Nueva York. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los que se conectan por las redes de esta emisora Generación de Fe. Amén. Es de mucha bendición para muchas personas, para muchas vidas. Sabemos que Dios se está glorificando de una manera especial. Bueno, respondo en nombre de Mayra Ferrer. Para la gloria y la honra del Señor, ejerzo el ministerio pastoral, evangelístico. Y en esta parte que me toca hablar, pues vamos a continuar, ¿verdad? En esta parte importante del testimonio. Yo voy a leer algo rapidito antes de hablar sobre la parte del testimonio, ¿verdad? Que es a donde estamos dándole énfasis. La palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 15, lo siguiente: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tus profetas. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admito curación. Serás para mí como cosa ilusoria y como aguas que no sean estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y serás entresacares. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para darte la mano, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Sí. Este versículo yo lo tomo, ¿verdad? Lo hago también parte de mi vida, también en el ministerio, porque mi proceso no ha sido fácil. Yo entiendo, ¿verdad?, que Dios llama a quien Él quiere. El Señor es quien escoge, y pues la gloria del Señor, ¿verdad? Dios le plació escogerme de entre mi familia, de entre todos mis hermanos, y poder hacer de mí, ¿verdad?, un instrumento nuevo y un instrumento útil para su gloria y para su honra. Llamarme a temprana edad es un privilegio. Para mí, ¿verdad?, yo lo he visto como un privilegio, porque cuando miramos, ¿verdad?, sabemos que la juventud tiene muchas batallas. Pero cuando Dios me llamó, pues yo respondí a ese llamado. Sí. Cuando yo respondí a ese llamado, yo respondí a ese llamado con el corazón. Cielo. Yo sé que hasta el día de hoy yo respondo al llamado de Dios con el corazón. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, como estaba diciéndole, ¿verdad?, que terminamos aquella parte, llegué a los Estados Unidos, yo vengo con un ministerio evangelístico. Pues yo comencé en Puerto Rico. Allá fue donde Dios me llamó. Y me habló, pues, sobre cosas del ministerio, ministeriales, ¿verdad?, que eran para el futuro. Porque a veces pensamos que todo lo que Dios habla muchas veces para el momento. Pero Dios es Dios, y Dios hace. Dios puede hacer como Él quiere. Él puede hacer un llamado y hacerlo para que empiece rápido. Puede hacer un llamado y puede pasar el tiempo, y al tiempo es que, ¿verdad?, es que Dios determina si es el momento
ya preciso de que lo que él llamó a hacerse de. Por lo general, el ministerio evangelístico yo comencé en Puerto Rico, pero cuando llego a Nueva York, es ahí donde comienza el cumplimiento de una parte de una palabra profética y es ahí donde da un giro a un 360. Porque hay cosas que nosotros a veces tenemos que entender. El ministerio, desde entonces, el ministerio va de madurez en madurez. A veces creemos que empezamos y ya somos maduros porque empezamos y hemos estado ejerciendo. Yo he visto el proceso de la madurez en todas las diferentes etapas donde el Señor me ha ido procesando. Cuando Dios me llamó, que yo me empecé a congregar con el quien fue nuestro apóstol José Vargas y Vivian Vargas, Dios me llevó a esa iglesia. Ahí fue de mucha bendición el poder yo congregarme en este lugar, el ver cómo Dios fue trabajando con mi familia. Ahí mis hijos fueron bautizados. Ahí pude ver, ¿verdad?, cómo el Señor comenzó a transicionar el ministerio evangelístico a otros niveles que yo no conocía, ¿eh? Y no entendía. Voy adquiriendo la madurez en otras áreas aquí en los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque también puse de mi parte, ¿eh? En ese entonces Dios me llama y continúo una parte que ya había comenzado en Puerto Rico, aquí, que fue el visitar los hospitales. Yo estuve años visitando el hospital de San Barnabas. El hospital de San Barnabas no solamente fue un lugar de impacto para mi vida, la gloria del Señor, era un lugar de impacto para la gente de ahí, para las enfermeras, para los doctores, porque Dios se metió en ese hospital. Eso era algo sobrenatural. La gente que empezaron a conocerme cuando yo llegaba al hospital, a ir por los cuartos, a orar por los enfermos, los médicos, la gente viendo los milagros de impacto que Dios estaba haciendo. La gente, muchos llegaban a la iglesia buscándome para que fuera al hospital a orar por los enfermos. Yo pude ver a Dios hacer cosas grandes, tanto de levantar personas que estaban ya para desconectarse, ver milagros de sanidad, de impacto, ver gente que el Señor me llevaba ahora para orar por ellos, y al par de momentos muchos partían. Hubo un momento dado donde yo me sentí con un temor en ese entonces, porque yo decía dentro de mí, yo decía, ya se van a creer que yo mato a la gente. Porque en un día Dios me envió al hospital. Recuerdo que el domingo Dios me dijo, quiero que vayas al hospital a tal cuarto. Y cuando yo fui a tal cuarto, y de ahí el Señor me dijo, quiero que ores por este, por aquel, por aquel. Y esas 4 personas partieron con el Señor todas al mismo momento. Era algo que yo, cuando veía esto que Dios estaba haciendo, estoy dentro de un hospital. A la misma vez entendía que era Dios. Yo hacía lo que el Señor me enviaba a hacer. Orar por los enfermos, consolar a aquellas personas, ¿verdad? Las familias, todas estas cosas. Pero hubo un día que en esta parte del proceso, porque por eso es que yo entiendo que cuando Dios llama a alguien al pastorado, Dios lo va a procesar por todas las áreas necesarias. Eso es verdad. Yo creo fielmente que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, enseña que Dios es un Dios de orden. Amen. Y Dios es un Dios de capacitación. Y Dios capacita. Todo pastor tiene que ser capacitado al ministerio en todas las áreas. Especialmente en el área donde tú vas a trabajar específicamente. Sí. Tienes que pasar por ese colegio de Dios. Hay que pasar por ese escuela. Un vivo ejemplo es Moisés. Moisés, ¿qué pensaba Moisés? Que él iba a pasar por un desierto y que tenía que cruzar un pueblo. Pero sin embargo, le quita la vida a una persona, a un egipcio. Lo están buscando a él. ¿Y a dónde se metió Moisés? Nosotros decimos, huyó de los egipcios. Dios lo metió en el desierto para prepararlo, encontrarse con él, regresar a Egipto y cruzar al pueblo por donde Dios lo duró preparando 40 años. Yeah. Y eso es tremendo. Y el Señor va formando a uno. Yo creo fielmente que nosotros, la vasija, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos forme y nos dé la forma que Él quiere.
y que Él luce también. Yo creo, yo soy de las que pienso fielmente que cuando Dios te pone un pastor a tu lado, que es el que te pastorea, aparte de Dios, es la persona indicada que Dios ha puesto ahí, y más si es de testimonio y es honrado por su testimonio, es la persona indicada para ayudarte. Y un pastor, aparte, después de Dios, tiene que ver mucho con la aprobación ministerial de muchas personas. Yo creo en eso porque la Biblia lo enseña. Eso es obligado. Sí. Entonces, yo voy a los hospitales, pero yo no voy porque a mí me da la gana. Yo voy por el número uno porque Dios me llamó. Número dos porque estoy en un ministerio evangelístico. ¿Ve? Número tres, mi pastor tiene conocimiento de donde yo estoy yendo. Número cuatro, yo creo, ¿verdad?, que nosotros estamos llamados a dar testimonio y a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo dije los otros días, ¿verdad?, que a mí el Señor me sanó de cáncer. Yo le creo a Dios. Yo puedo orar por una persona y no importa la enfermedad que tenga, yo le creo a Dios. Y si Dios te quiere sanar, Dios te va a sanar. Amen. Si esa es su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Ves? Si Él lo quiere hacer para gloria de su nombre, sanarte y usarte, amén, gloria a Dios. Si el Señor lo que quiere es sanarte y te quiere llevar, también Él lo va a hacer. Amen. ¿Ve? Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y que el tiempo de Dios, como Él quiere obrar, nosotros no somos quienes para decirle a Él, no, hazlo así, hazlo de aquella forma, aquella manera, no, porque es que yo soy Mayra, tu sierva, no. Yo creo que somos el instrumento y Dios nos escoge y nos envía para hacer su voluntad de hacer. La gente quiere declararle a Dios que es lo que tiene que hacer. Sí. Cuesta porque nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Y tener esa vida para consagrarnos con el Señor, apartarnos de las corrientes del mundo, guardarnos, ¿verdad? Desligarnos de muchas cosas. Y eso es lo que yo he practicado. Cuando todas estas cosas pasaban, llegó un día. Yo tenía mi carnet porque yo me registré en el hospital para poder visitar a los enfermos. Yo fui a la oficina del capellán, saqué mi carnet para poder ir a visitar a las personas en necesidades. Yo amo las almas. Y creo que Dios prepara a uno y Dios preparó mi estómago. Porque cuando uno entra al hospital, no es fácil. Ahí hay de todo. Y ver gente también putrefacta. Hay que tener estómago. Y hay que tener una mente también preparada para lo que uno va a ver y para todas estas cosas. Recuerdo aquel día, para terminar con esta parte, cuando fui a visitar a aquel enfermo, estaba en aquel cuarto, aquella mujer, el Espíritu Santo la estaba bautizando. Y aquello fue algo glorioso. Y en ese mismo instante entró la que era la directora de esa área que brega con lo que son capellanes y todo. Y aquella mujer, cuando vi a aquella mujer recibiendo de parte de Dios algo grandioso, aquella mujer en cama, en un intensivo, el Espíritu Santo la estaba bautizando. Terrible. Yo recuerdo que ella lo único que hizo fue, cuando yo miré, ella se paró en la puerta y me miró seriamente a la cara y arrebató de mi ropa el carnet. Lo arrebató y se fue enojada. Yo continué haciendo mi labor. Cuando yo terminé de hacer mi labor, yo me fui a mi casa. Yo esperé que llegara, eso era casi fin de semana, yo esperé que llegara el lunes. Y yo dije, bueno, déjame ir al hospital a ver, ¿verdad? Porque esta mujer me tomó mi carnet. Pero cuando yo voy a la oficina de ella, que me presente y te bendiga, fulana, ¿puedo hablar con usted? Sí, puedes pasar. Y me siento. Y ella me dice unas únicas palabras. Ella me dice, yo no te quiero más en el hospital. Y yo le dije, pero ¿y cuál es la razón? Me dijo, porque yo tengo ahora las enfermeras y los doctores quejándose de usted. Porque usted está cuarto por cuarto sanando a los enfermos. Y a mí no me importa si el Espíritu Santo se metió o no se metió. Yo no te quiero en el hospital y si tú entras a este hospital, yo te voy a sacar con la policía. Yo le dije, mirando a los ojos, yo le dije, bueno, gloria a Dios que se están sanando. Porque si es Dios, amén. Porque si es el Señor que está salvando las almas, amén. Sí.
Creo que para esto es que el Señor nos envía. Tengo los enfermeros y los médicos quejándose porque la gente se están sanando. Pero pues amén, Pues gloria a el Dios. propósito Pues sí, el pasó. propósito, ¿verdad? Que la gente sea sanada, el Dios Señor haga mío. milagros. So, cuando pasó todo esto, yo le digo a ella, y si yo tuviera una persona que es conocida aquí y yo tengo que venir aquí a visitarla, me dijo, pues usted solamente va a venir a ver a ese paciente y de ahí usted va a salir. Y yo le dije, ok, porque con el enemigo no puede contender, porque para eso yo creo que nosotros tenemos que orar y tener una visión y entender cuándo es el enemigo Amén. metiéndose como obstáculo. Pues lo puse todo en las manos de Dios. Entonces, pues a Dios no le plació que la puerta se cerrara. Dios se glorificó más. Entonces, ese no lo hizo y entonces la gente llegaba a buscar, mira, la muchacha bajita que viene a esta iglesia, que la necesitamos en el hospital. Entonces, yo continuo yendo al hospital, sigue haciendo lo que el Señor me llamó. O sea, yo estuve muchos años ahí haciendo, ¿verdad?, la voluntad del Señor y viendo la mano de Dios glorificarse y viendo también a la misma vez cómo Dios está dejando ver, porque es algo muy importante, siervo. Cuando hay un ministerio que nace en una iglesia o que está en una iglesia, ese es un testimonio también que es para la iglesia. Amén. Porque yo creo fielmente que las iglesias, ¿verdad?, deben de tener ministerios activos. Obligado. Sí, Eso es parte de una iglesia. sí. Y los ministerios activos de la iglesia es algo muy importante y esencial. Pues el ministerio evangelístico hacía esa función con los hospitales, aparte de eso, ¿verdad? Continuaba bregando con las calles, con la gente en necesidad, llevando ropa, todo comenzó en el área de las calles, hasta que Dios comenzó a abrir también las puertas para lo que fueron los shelters. Aquí ya en Nueva York. En Nueva York. Ya. Entonces comencé a conocer, yo no sabía inglés. Y yo todo era tratando, buscando ver cómo yo podía comunicarme, pero siempre le decía, Señor, enséñame, ayúdame, para poder, ¿verdad?, comunicarme mejor. Y Dios fue dándome la gracia. Yo creo que, ¿verdad?, que yo no tendría palabras para describir tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho en tantos años en las Amén. calles. Yo he visto la mano de Dios de una manera sobrenatural, las glorias del Señor. Aprendí a que si Dios puso en mis manos un ministerio, yo soy la responsable de eso. Y yo me di a la tarea de cuidar lo que Dios puso en mis manos. De entender que simplemente soy un instrumento útil para su gloria. Aprendí cómo el Señor enseñó el amor por las almas es algo que uno lo desarrolla. Yo creo en los desarrollos de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene un desarrollo, tiene un crecimiento. Entonces, creo, ¿verdad?, que cuando Dios nos llama y nos pone los ministerios en nuestras manos, lo que estamos haciendo en fusión, aprendemos a menguar y el Espíritu va creciendo. Amén. Eso es lo que yo he ido viendo durante tantos años de ministerio. Tenía mis hijos. Por eso cuando mucha gente me dice, no, que yo tengo los niños, que se... siervo, yo salí a las calles con 4 hijos. Yo me organizaba. No hay excusa. No había excusa. Ahora tú ves una madre con un solo niño y no, que no puede llegar. Yo más recuerdo que yo trabajando aquí en el Bronx, mi esposa estando en un shelter allá en Delancey, en Manhattan, en lo último abajo, ella subía con todos los niños chicos. Te conoce a mis hijos, uno detrás del otro en ese tiempo y una barriga. Allá llegaba ella sola, cogía una guagua, 2 trenes, solita hasta acá, 2 horas de viaje. Y ahora no pueden, viven a 5 bloques. Un niño que puede caminar, correr y no pueden llegar. Es una excusa, ¿no? Porque no puede salir por el niño, porque aquí, por allá, por el otro. Pero cuando tú verdaderamente amas a Dios y tú sabes que te es necesario estar, tú vas a hacer todos los sacrificios necesarios para estar ahí. Sí. Y yo recuerdo que, sí, mis niños en la escuela, yo no tenía vehículo, era el bus o el tren. Yo trabajaba 12 horas, porque yo he trabajado cuidando personas envejecientes, personas enfermas. Yo, ¿verdad?, creo mucho, ¿verdad?, en ese amor al cuidado de las personas en necesidad. Y me organizaba en cuestión de la iglesia, el ministerio, bregar con el hogar, todas estas cosas.
continué haciendo la labor de lo que el Señor me enviaba a hacer. Vi cómo el Señor fue añadiendo a la gente al ministerio, cómo el Señor fue poniendo personas para que me ayudaran, otros venían porque veían y ya eran años, ya iban pasando los años, todavía yo estaba ahí haciendo la labor. Por eso es que yo creo que en el ministerio, que cuando si Dios te llamó, y tú estás seguro que Dios te llamó, y te das testimonio que fue Dios quien te llamó. Amén. Yo creo lo que dice la palabra fielmente. Perseveramos, persistimos y somos consistentes. ¿Ve? Yo creo que el ministerio no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Ve? Y yo me di a la tarea de que, pues, quiero crecer en el Señor. Y así fue expandiéndome a muchas cosas, aparte de los hospitales, poder ir a los shelters, ya después de ir a los shelters, nosotros evangelizamos, yo recuerdo en ese tiempo en el ministerio evangelístico cuando aquellos años atrás yo me había casado, conocí quién fue mi esposo en la iglesia, el apóstol Valga, el Libres por Jesucristo, y ya estaba bregando, ¿verdad? Pues ahora había formado un matrimonio, los hijos, el ministerio, y recuerdo que salía a evangelizar las comunidades. Mucha gente a veces escucho cuando muchos se quejan y dicen, ay, pero es que yo solo o yo sola, nadie me ayuda. Yo iba sola, literal sola, Amén. porque Dios me envió. Pero eso creó un hambre, una sed en otras personas. Entonces, estas otras personas, ¿qué pasa? Empezaron a anhelar, unirse y a querer crecer. Por eso es que yo creo que cuando hay un ministerio en las iglesias, lo que tú tienes, Dios no te lo dio para que tú lo guardes para ti nada más. Ese es el trabajo ministerial. De hacer, ¿verdad?, que ese talento lo expanda, lo hagas que se multiplique, que le enseñes a otros. Y yo hacía eso. Trabajaba con los hermanos de la iglesia, aquellos que querían unirse, pues amén, claro que sí, vamos para la calle, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, y les ayudaba. Les enseñaba lo que era el evangelismo, comencé a levantar lo que fue el ministerio evangelístico en reuniones, a dar enseñanzas ministeriales, porque la gente se cree, la gente está equivocada con el ministerio evangelístico. La gente se cree que el ministerio evangelístico es, yo voy a salir para la calle, como ya yo me sé lo que dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya yo voy a predicar por ahí, y por ahí desciende el fuego. Yo creo firmemente que la unción y el fuego en el Espíritu Santo que arde en nosotros tiene requisitos. Y la Biblia nos enseña. Yo creo fielmente que nosotros debemos de ser formados. Pero ahora la gente, ahora muchas personas, muchos se dejan formar. Otros, cuando el Señor empieza a meter la presión para forjar lo que Dios quiere que tú seas, cogen miedo. Exacto. Había una persona que me decía, tienen miedo a los procesos. Sí, no le gustan los procesos. No, porque es que cuando me viene la prueba, es que yo no quiero pasar por eso, y entonces ahí retroceden y no quieren dejar que Dios los procese. Entonces yo he aprendido, ¿verdad?, que pues que tengo que ser forjada y que es a base de pruebas, de circunstancias y de todas estas cosas que Dios va a ir forjando nuestro carácter y todo. Empecé a trabajar con el ministerio evangelístico, a formar, a ayudar a formar, porque tu carácter tiene que ver mucho. Tu temperamento tiene mucho que ver. Yo le he entregado a Dios. Nosotros tenemos un reguero y un sinnúmero de personas. Hay unos que, gloria a Dios, tienen un ministerio, están llenos del Señor, del Espíritu Santo, y Dios ha trabajado con ese carácter y ese temperamento libremente. Y el Espíritu da testimonio. Hay otros que, como yo aprendí que muchas personas podían conocer si su carácter y su temperamento eran realmente procesados y se han ido dejando formar. Porque estamos hablando de personas de que están empezando ahora. Trabajando con personas
nuevos como personas con años en el Con ministerio. muchos años, sí. Estaba trabajando con pastores, con pastoras, con evangelistas de altares que ministran en campaña. Porque es que no es lo mismo. Él no es lo mismo, siervo. Claro, predicarle un mensaje a la iglesia. O te invitan Claro. un domingo, culto evangelístico. Tú vas allá, pero en vez de estar predicando en la iglesia. Y tú le puedes estar predicando a una multitud que mayoría de ellos, podríamos decir, vamos a decir el 80%, han sido procesados porque tienen pastores que ya están trabajando con... Su trabajo solamente te estás predicando a la iglesia. Pero vamos a ver, el Señor quiere ver tu temperamento y tu carácter en el campo de batalla de verdad. A donde tú tienes a los demonios de alto rango al frente tuyo desafiándote. Que se te paren así en la cara. Ahí. Me recuerdo que un día yo estaba predicando pastora ahí en Western y estábamos encendidos predicando bajo fuego. Y yo veo que viene este afroamericano, un moreno, viene corriendo así y se me para hacia el frente ahí, por así, ahí literalmente en la cara. Y me dice, ustedes van a tener que callarse la boca. Y yo le dije, ni tú ni el que te mandó nos va a callar la boca. Aquí nosotros empezamos y hasta que no se diga el último amén, ese radio no se va a apagar. Y me dice, o lo paga o lo rompo, ustedes me están estudiando, vas a tener que ir a romperlo. Pero aquí nadie va a tocar ni ella y esto va a seguir. El hombre dio la vuelta y se fue. Y la gente se cree que salir afuera es, ay, yo me sé lo que dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 16. Y ya. Yo voy a parar allí y le voy a decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Eso amén, está ahí. ¿Eh? Eso está ahí. Pero yo creo que cuando se habla de que Dios te dio, de que Dios te ha llamado para un ministerio, tú estás comprometiendo a Dios. Tú estás comprometiendo algo que tiene mucho peso. Sí, porque un ministerio, cuando hablamos de un ministerio, sea un ministerio que tenga que ver dentro de la iglesia o un ministerio que tenga que ver con algo exterior, estamos hablando con lo que dice la palabra, ¿eh? A lo que vino Jesús a este mundo, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y hacer este trabajo no es cualquier cosa. El Señor me enseñó a trabajar y a lidiar con todos los caracteres. Él me enseñó a mantenerme en un momento que a mí la gente me ha desafiado bien feo en la calle. A mí me han querido matar en la calle. Yo no te lo digo de relajo. Yo estaba en campañas donde yo he tenido gangas peleando, donde yo estaba en esa campaña. A mí me lanzaron un peñón en una campaña, habían 2 gangas peleando. Y cuando tiraron aquella piedra, aquello era como así. La piedra pasó así. Cortó por la cara mía. Wow. Yo le decía al ministerio a toda la gente, pues teníamos la calle llena. Y la hermana que estaba en el micrófono, esa mujer se puso pálida. Pero yo entendí siempre que cuando yo salgo a calle, y siempre le decía a mis hijos, ustedes saben que mami sale a hacer la voluntad del Señor, a predicar. Yo le oro siempre a Dios que me guarde y me proteja, me permita llegar de regreso a mi casa. Porque yo he entendido que la Biblia habla de los mártires, que pueden morir por causa de la palabra. Y yo he visto esos espíritus fuertemente en el ministerio evangelístico atacar mi vida. La gente me tiraban con botellas de cristal. Wow. Estaba en las campañas. Me tiraban con las comidas. Los demonios enojados. Los hombres grandes se me paraban de frente.
que me querían quitar los micrófonos, se enojaban, me insultaban y yo seguía predicando, predicando, pero después veía a Dios glorificarse en esas mismas personas. ¿Eh? Yo no he sabido nunca, tengo 25 años en ministerio sirviéndole al Señor y haciendo la labor, no solamente pastoral evangelística. ¿Eh? Y yo no he sabido nunca lo que es parar una prédica, un micrófono, para discutir con una persona. No. Yo creo que yo he venido a poner el nombre de Dios en alto y yo creo que, ¿verdad?, que todo tiene su tiempo y su momento y se lo enseño al ministerio, porque cuando tú sales a calle, si tú eres de aquellos que, si esta persona es de aquellos que dicen, no, tú no sabes quién soy, tú no sabes quién era yo en el mundo. Y me ha tocado lidiar con ellos. Y de entonces el Señor pues me fue enseñando a lidiar con los diferentes caracteres, entendiendo que personas salen de sus hogares atados, enojados. Yo vi matrimonios pelear al frente mío en campaña. Esposos darle a las esposas ahí. Yo vi noviazgos ahí. La policía llegar por los demonios es una cosa seria. Entonces, ver el deseo de ver estas almas siendo libres. Y hoy por hoy he visto sin número de personas de fruto del trabajo que se hace en las campañas evangelísticas. Yo siempre le digo a los hermanos, a las personas, el que ha comenzado la buena obra en ti, ha de perfeccionarla. Deja que sea el Señor, ¿verdad?, que te ayude, siga adelante. No, pero que me pasa esto, no, pero que me pasa aquello en la iglesia, no, que tengo un problema en el hogar. Siervo, yo tuve problemas en mi hogar. Y el peor de todos los problemas me pasó hace poquito. El peor, el que colmó la copa y desató la ira de Dios, pasó hace poco. Pero yo me mantuve haciendo la voluntad del Señor. Yo trabajaba, me llevaba a mis niños a las calles, enseñé a ellos también lo que era evangelizar, el campo misionero, el servir. Dios me llamó de lleno al ministerio. ¿Ya cuando entraste al pastorado? No, cuando yo entré al pastorado, yo estaba evangelizando, yo estaba ejerciendo el ministerio evangelístico cuando yo trabajaba. Y después que trabajaba, salí a hacer la labor. Pues el Señor me llama al ministerio a tiempo completo y me pide que deje el trabajo porque me llamaba al ministerio. Y yo dije, wow, Señor, pero ¿y cómo yo voy a hacer? Y Dios me dijo, yo te voy a sostener. Yo soy tu proveedor. Y yo tengo 4 hijos. Mi esposo trabajaba, pero mi esposo tenía un problema en adicción. Sí, yo tenía un esposo. Y eso es tremendo ahí porque... Eso era muy fuerte. Es que a veces, usted lo dijo ahorita, esto es algo de decisión, firmeza y perseverancia. Y a veces las circunstancias no tienen que estar buenas para tú perseverar, persistir y continuar. Porque la gente primero dice, Señor, arréglame esto y después entonces yo hago aquello. Pero no todo el tiempo es así. No. A veces tienes que trabajar en la situación en la que tú estás, porque Dios te está... Yo he aprendido que antes de Dios entregarte algo, tú vas a ser procesado. Sí. Y el proceso tal vez no te va a gustar, pero cuando tú llegues al otro lado, te vas a gozar de lo que tú pasaste. Lo que tú pasaste, aunque fue fuerte, pero te lo vas a gozar cuando Dios te premie por lo que tú hiciste. Y a veces nosotros esperamos, y escúchate esto, querido amigo, que tal vez tú estás anhelando un ministerio, estás anhelando, o Dios te llamó a hacer algo y tú le estás diciendo, yo no puedo hacerlo, Dios, porque mi esposa no le sirve, mi esposo no le sirve, mi esposa está en adición, mi esposa está en adición. A usted, Dios, usted está trabajando en evangelismo y está haciendo todo lo poderoso que Dios le está llamando que usted haga y su esposa está en adición. Y mi esposo no dice. Que eso es como algo ilógico. El que te ve, te critica, mire, te está predicando en la calle y el marido de ella está haciendo lo que ella está diciendo que Cristo liberta. Y muchas veces la quería levantarse y restaurarse, y cuando se levantaba y empezaba el proceso de restauración. Por eso es que, ¿verdad?, yo le doy gracias al Señor que fue Dios quien me ha enseñado esta parte. Amen. Porque yo no sé lo que es vivir eso, porque nunca he pasado por lo que es la adicción. Pero si hablamos de cómo aprendí,
Dios me procesó y me enseñó porque yo tuve un esposo que fue adicto. Sí, yo tuve un esposo que cuando yo estaba en campaña, yo salía a campaña y yo tenía que hacer así, limpiar mis lágrimas, ser fuerte y hacer lo que Dios me llamó a hacer. Cuando yo llegué a mi casa, lloro todo lo que yo tenga que llorar. Pero yo quería salir a trabajar y hacer lo que el Señor puso en mis manos. Entonces, yo sabía muchas veces lo que era ver a un esposo que en el ministerio me hizo mucho la guerra. Y yo amé a mi esposo. Porque a pesar de todo lo que viví, yo amaba a mi esposo. Y yo tenía fe, yo siempre le decía, Señor, un día tú vas a hacer la obra. Siempre estaba por ahí diciéndole, levántate. Él no podía decir de mí, no, yo no le sirvo al Señor, ni no estoy lleno del Señor porque tú eres una esposa necia. Porque yo procuraba que lo que yo estaba predicando, yo tenía que vivirlo. Y que yo no iba a salir a la calle a hablarle a los matrimonios, a aconsejar gente. Porque fue en el ministerio que Dios me enseñó a ser una consejera. Yo recuerdo una vez que vino un hombre, un pastor, y me señaló al frente de aquella multitud de la iglesia, el apóstol Vargas. Y me dijo, así te dice el Señor, vas a aconsejar multitudes. Y vendrán ministros, vendrán pastores, vendrán gentes para buscar una palabra en ti. Y yo te voy a dar la palabra. Y cuando yo salí a la calle a evangelizar, sí, yo no te estoy hablando que nada más que el adicto necesita un consejo. Amén, eso lo sabemos. Trabajar con la mente del adicto no es fácil. Porque el adicto, la realidad es algo, es que tú nunca lo vas a terminar de entender. Y todavía el adicto, Dios lo saca de la adicción y todavía no lo terminamos de entender. Porque es que no, es que... Porque, sí, porque es que aunque el Señor lo libertó y lo rescató, sí, solamente es Él el que está peleando una batalla aquí, donde nosotros no estamos. Y yo vi esto por años con mi esposo. Recuerdo que, ¿sabes cuántas veces yo en mi casa se quedó sin cupones? Y yo le lloraba a Dios, le decía, wow, Señor, yo lo que hago es tu voluntad. Y mira, para así ver a Dios traer, proveer y suplir para aquello que pues, fue una pérdida en el momento. Yo tuve un esposo que en ese principio yo no conocía lo que era la adicción y yo estoy en el ministerio evangelístico. Usted estaba a tiempo completo en el Yo ministerio. estaba de lleno al ministerio. Yo creo que mucha gente llorona tenemos hoy día. De lleno al ministerio. Dios mío. Yo necesito una reforma, Selva, porque yo me pongo bravo rápido. Mira, cuando hubiera un momento en la iglesia que... Porque es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno habla. Y hubiera un momento en la iglesia cuando nosotros salíamos a evangelizar. Y yo nunca le decía nada a nadie, porque si Dios te llamó, usted es responsable. Usted vaya solo. Si Dios, digo esto, si Dios te llamó, si Dios me llamó a mí, aunque sea solo, yo tengo que salir a hacerlo. Y yo me recuerdo que muchas veces yo llegaba solito con mi hijo frente a la iglesia. Yo no llegaba al próximo día de culto a decirle a los hermanos, todos hermanos, nunca nadie puede decirle a cuenta y nos tiró en cara, más nunca. Yo me paraba al frente con mi hijo, ahí está el de testigo, ese es mi testigo, porque él y yo era lo que íbamos solos. Él conectaba la bocina, yo salía, predicaba, o ponía una predicación de Gigi Ávila, o predicaba yo, así, constantemente. Muchas veces fuimos solitos él y yo, pero nunca nadie sabe, porque yo no le di crítica a nadie. Si Dios me llamó a mí, solo o con gente, esto va a pasar. Hay que ir. Problemas en casa, una discusión con la esposa, el nene está enfermo, tengo que llegar y yo lo tengo que hacer. Tú no necesitas que se te acondicione el lugar porque tú llegaste. Esa es la parte que yo no entiendo de los predicadores de hoy. A Jesucristo no se le acondicionó el lugar. Cristo no andaba de ciudad en ciudad en caballo, él caminaba días. Y caminaba por montes, por montañas, igual que los apóstoles. No se les acomodó el día. Ellos fueron, Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre hasta el sol de hoy no tiene a dónde recostar su cabeza. Y nosotros decimos, no, yo necesito que Dios primero me dé una casa. ¿Por quién te dijo a ti eso? Yep. Mucha gente me dice, el que me conoce ahora, ¿verdad? En el ministerio pastoral, que me han conocido muchos años en el ministerio evangelístico, porque no es lo mismo conocer una persona afuera, porque afuera tú ves la parte que tú estás viendo allí,
pero tú no estás viendo la parte interna. Es correcto. ¿Ves? Afuera la gente me veía Contenta. sonriente. Estoy aquí para ti, para ministrar, para ayudarte a levantar, a restaurar, prestándote mi oído, ¿verdad? Llámame a la hora que tú Sí. quieras. Pero cuando yo llegaba a mi casa, era otra cosa. Sí. Por eso cuando vienen muchas mujeres, y no solamente mujeres, Kitín, déjame decirte, yo he visto hombres, siervos, sufrir a la viceversa. Que si hay mujeres que están sufriendo por un esposo en una adicción, también he visto hombres que están sufriendo por una esposa en una adicción. Entonces, yo puedo entender y comprender, porque yo fui testigo y lo viví. Cuanto muchas veces quien fue mi esposo vendía mis cupones. Muchas veces las cosas de mis hijos fueron vendidas. Yo sufría el ver cómo mis hijos sufrieron. Mis hijos veían y mis hijos, él fue el que crió a mis hijos. Él era el que estaba ahí para ellos. Yo vi tantas cosas y tantos procesos, pero siempre me mantenía firme, dándole testimonio a mis hijos en mi casa, enseñándole, ayudándolos. Estaba en el ministerio evangelístico cuando ese hombre tenía recaídas en las calles. Yo salía a buscarlo. Yo me metía en los puntos de droga a buscar a ese hombre. Y yo decía, diablo, la alma le pertenece al Señor. Amen. Y yo amaba a mi esposo. Y yo iba y me metía y subía por los rufos. Wow. Buscando. A veces, mucha mayoría, prácticamente de todas las veces, era Dios quien me decía dónde estaba. Poderoso. Y tú quieres soltar a tu marido porque eres una feminista, ¿verdad? Diciendo yo no puedo estar, pues yo, mira, he escuchado testimonios de mujeres Sí. que son las siervas de Dios y su esposo no está en vicio, su esposo simplemente no le sirve a Dios. Ya. Y por eso lo sueltan. Eso no es lo que la Biblia dice. No. La Biblia no dice eso. Dice, mujer, aguántalo, porque quién sabe si por ti. La Biblia dice, por ti, tu esposo o tu esposa son santificados. Y lo puedes ganar por tu testimonio. Exacto. Pero hoy día no, hoy día lo sueltan. Porque viven en una fantasía. Hay muchos cristianos que viven en una fantasía de Hollywood. Sí. Se han creado una película en el cerebro de ellos. Y yo le he hecho esto mucha culpa a las redes sociales. Las redes sociales, cuando el mensaje es mal llevado, de una forma incorrecta, esto es lo que sucede. Tenemos cristianos que ven estas predicadoras grandes que se divorcian y sueltan al marido y sueltan otra vez sin ningún respeto a la palabra del Señor. Le dan una mala enseñanza a los que los están escuchando y crean ese sentir o ese movimiento de que yo necesito un siervo de Dios. Y el siervo que Dios me va a dar a mí tiene que ser un buen predicador, un buen cantante, tiene que viajar el mundo porque eso fue que Dios me llamó. Y cuando se encuentran con la realidad que Dios le da a un simple hombre que ni tan siquiera le sirva a Dios, o se aparta, lo sueltan, sierva, lo sueltan. Yo creo firmemente en algo. Cuando yo conocí a mi esposo, yo no sabía que en Libres por Jesucristo, en la iglesia de mi apóstol, había un programa de rehabilitación para hombres. Yo no lo sabía. Cuando yo lo supe, ya estaba enamorada. Me había enamorado de un hombre que el Señor, de hecho, fue mi apóstol, el pastor quien lo trajo de Puerto Rico, porque una policía de allá conocía al apóstol Vargas y lo rescató a él, como Dios lo rescató a él de las calles y lo sacó de aquel hoyo. Entonces el apóstol se lo trae para el programa de hombre, rehabilitación que él tenía. Entonces, pues yo no sabía lo que era ese programa porque yo estaba también recién llegada. Yo lo que tenía eran un par de meses nada más. Y me enamoré. Pero también creo fielmente que muchas veces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del pastor. Porque yo recuerdo que a veces los sentimientos son duros para poder trabajarlos. Te digo, de verdad, es una realidad. Yo lo viví. Me enamoré, yo diría tal vez ciegamente, lo amé
Crecí, el amor en mí para ese hombre creció. Fui una esposa de testimonio para él. Él no podía decir de mí, él no tenía por dónde decir de mí. No porque yo esta mujer no la respeto, no porque yo hago lo que me da la gana, porque esta mujer a mí no me cumple, no porque esta mujer a mí no me cocina. No, yo procuré que lo que estaba aquí yo lo pudiera vivir. Pero antes de yo ligarme al matrimonio, el apóstol me dijo a mí estas palabras. Mayra, hija, y me lo dijo mirándome a la cara. No te cases. Dios le da al pastor, cuando se entra al ministerio pastoral, hay algo que el Espíritu Santo nos da. Discernimiento poderoso. Sí. Y hay algo Donde ya que tú los ves de lejos. esa visión es abierta y ese discernimiento. Y él me miró a la cara y más que él lo estaba conociendo porque estaba trabajando con él en su proceso de su levantar la adicción. Yo no conocía esa parte. Y me dijo, fijamente, aquel día me dijo, Mayra, hija, no te cases. Espera en Dios y cásate con un pastor porque usted va a ser una pastora. Pero mis oídos estaban cerrados. Me había enamorado. Y preferí aguantar y soportar. Y me casé. Me casé y todo lo que viví, podría decir, hubieron momentos bonitos, pero puedo decir, tuve mucho sufrimiento en el ministerio. Tuve mucho sufrimiento porque no hay peor cosa que haya una persona en el hogar que le sirva al Señor y tenga a alguien que sea ambivalente. Yo pasé por unos procesos tan fuertes en el ministerio evangelístico, en ese proceso de ministerio evangelístico, que cuando yo vi que en mi hogar la adicción en la vida de él era más fuerte que poder valorar y decir, tengo una familia, y no es cualquier cosa, esta gente está peleando con demonios de alto rango, para jalarte a ese nivel de que tú tienes una buena esposa, tienes unos hijos, tú tienes un techo, tú no te falta nada, tú tienes un buen trabajo y ese problema te lleva a correr. Entonces, yo sufrí esto, pasé por lo que muchos hogares pasan, que es ver a aquella mujer que por miedo comienza a esconder el dinero. Entonces, yo vivía escondiendo el dinero. Mi esposo no podía administrar el dinero. Mi esposo no podía tener ni $5 en su mano. Todo lo que él era porque él tenía una esposa que le ayudaba a administrar. Si él trabajaba, yo le ayudaba a administrar. Si él tenía que salir, pues siempre salíamos juntos, siempre, ¿verdad? Estaba ahí ayudándolo, pero yo sabía que él tenía una problemática. Y él mismo sabía, él no podía tener dinero en su mano. Entonces, pasé por todo esto y yo nunca solté ministerio. Tremendo. Nunca solté ministerio. Yo salía a las calles y yo salía, y era bien triste porque muchas veces salía, empezó, muchas veces el temor estaba ahí, que si él trabajaba, habían veces que él no llegaba del trabajo, él se iba. Llegaba un bombardeo del enemigo y le saturaba la mente y ese hombre no llegaba a la casa. Entonces, todas estas cosas, fui siendo forjada en eso me acercaba aún todavía más a Dios. Aunque tenía aflicciones, pero yo aprendí algo. Dios no tiene la culpa de esto. Dios no tiene la culpa de esto. Me encargaba de ayudar a mis hijos, ¿verdad? Que mis hijos pudieran continuar adelante. Le enseñé a ellos también a aprender a entenderlo, a comprender lo que él estaba pasando, porque era un problema de adicción. No, y no fuerte eso. Sí. Eso también no es algo fácil, no. Te lo digo porque mi mamá fue una adicta a la droga. Pero fuerte también, ¿sabes? Donde ella se iba y nos dejaba a nosotros 3 días encerrados, sin comida, sin nada. Nosotros lo aguantábamos con agua con azúcar, literalmente. ¿Entiendes? Venir de una familia así, yo sé que el vicio de la droga no es fácil. No.
Eso no es un chiste, eso no es algo de que hay que cogerlo suave, es bien fuerte. Y es admirable, pastora, ver una sierva como usted, entregada al ministerio a plenitud, no por encima, a plenitud, A plenitud. ¿sabe? Con esa carga atrás, que a veces, como usted dijo una palabra ahorita, y es una realidad, porque por eso es que yo digo estas palabras siempre, y ese soy yo. Dios le bendiga a quien les habla, es su hermano y amigo Quentin Lugo. Hoy Generación de Fe se place en presentar Generación de Fe Miria. Es una plataforma creada con el propósito de ayudar iglesias, ministerios y hermanos en la fe. Si usted necesita ayuda creando reels, banners, flyers, necesita una consulta, quiere ayuda editando videos o crear un website, usted puede contactarse con nosotros, Generación de Fe Miria, al teléfono 914-658-0052. 914-658-0052, o también puede contactarse con nosotros vía email al correo electrónico servicios@generaciondefe.net. servicios@generaciondefe.net. Si usted nota, en la parte de al frente tenemos un QR code donde está toda la información. Usted puede escanearlo con su teléfono y lo lleva directamente a todas las páginas del internet de nosotros y a donde usted puede recibir toda la ayuda que usted necesita. Así que no se olvide de contactarse con nosotros. Generación de Fe Miria está al servicio de los ministerios, las iglesias y nuestros hermanos en la fe. Dios le bendiga. Y ese soy yo. Yo soy bien realista. A mí no me gusta pasarle, no. Esto es lo que está pasando. Yo creo que tenemos que ser realistas. Sí, yo predico, soy un líder, pero yo soy un humano también. A mí, si tú me das una puñalada, yo voy a tirar sangre como tú. ¿Entiendes? Tenemos que aprender a ser realistas y enseñarle a la gente quiénes verdaderamente nosotros somos. Sí. ¿Me entiendes? Porque muchas veces la gente dice, pero tú estás bien porque tú eres una pastora. Tú estás bien porque, mira, Dios te tiene a ti bendecida, pero tú no sabes todas las lágrimas que yo estoy dando. O sea, literalmente, tú estás frente de mí. Tú me das la espalda y 7 lágrimas me van a salir. Literalmente. Sí. Y la gente me veía y siempre, ¿verdad? Ellos veían, la evangelista, a mí, en ese tiempo cuando yo era evangelista, la gente siempre me conocía como el evangelista de la 149 o de la tercera. Y la gente veía, pues, la parte de que Dios me usaba, ¿eh? Pero la gente no sabía la otra parte de lo que yo vivía interno. En mi proceso era tan y tan fuerte que también Dios empezó, ¿verdad?, a bendecirme de una manera bien bonita. Entre lo que fueron los estudios de instituto bíblico, hice mi instituto bíblico. Muchas de las veces llegaba al instituto bíblico, mi ánimo tenía que yo renovarlo en el Señor porque estaba peleando con algo fuertemente. No es fácil. Logré, terminé mi instituto bíblico porque yo creo firmemente que también, ¿verdad? Pues el instituto bíblico es una, ¿cómo se dice? Una herramienta muy útil, para nosotros. Y hice mis 4 años de instituto bíblico. Estuve con nuestro pastor Eric Rodríguez. Dios me procesó también y me enseñó lo que era un fiel, lo que era un diácono, a trabajar dentro de la iglesia, en esas áreas que necesitaba ser forjadas, porque cuando Dios te va a llamar, Dios te procesa. Cuando recuerdo, ¿verdad? Para pasar esta parte más rápido, recuerdo que empezó ahora otra transición, que fue cuando Dios nos bendijo con el vehículo que teníamos. Recuerdo que el vehículo, aquella guagua, Expedition, era una bendición. Yo estuve años con un shopping cart saliendo para las calles. Yo llenaba ese shopping cart. Ahí estaba de todo. Ahí habían tratados, ahí habían Biblias, ahí estaban todas las banderas. Cargábamos 2 plantas eléctricas.
las carpas, las bocinas. Una vez, recuerdo en una de las campañas, las bocinas, el Señor me dijo, el enemigo se te va a levantar. Y esa era una campaña de milagros que estaba haciendo. Primer día de la campaña me robaron las bocinas. Sin bocina. Pero yo dije, no importa, diablo, yo no necesito bocina para predicar. Si yo empecé el ministerio sin micrófono, pero ahora usted va a invitar a alguien a predicar y si no hay un micrófono y una bocina que se escuche por allá en Israel, nadie... No, sierva, eso es una falta de respeto. Una falta de respeto. Sí, sin voz. Yo iba a mi casa sin voz. Mi mami, pero no te entendemos. Yo no tenía voz. Porque cuando yo comencé el ministerio evangelístico, yo en las esquinas yo predicaba sin micrófono, a voz en cuello. Sí, y fue Dios proveyendo poquito a poquito para ir adquiriendo los equipos y todo. Pero esto va para aquellos que hablan de ministerio y no saben invertir para el ministerio. Y si son de esas personas, pues lamentablemente la Biblia enseña, ¿ve? Si Dios pone un ministerio en nuestras manos, nosotros somos responsables. El pastor no es el responsable del ministerio. No es el hermano, no, que el fulano, no. Yo me voy de aquí para que no me respaldan. Dios no me respalda. Bendito sea Dios, te llamaron a ti o llamaron al mundo. La responsabilidad cae sobre ti. Sí. Lo peor que tú puedes escuchar, imagínate que Dios me llama a mi ministerio y me pongo yo a llorar. Ah, no, a mí nadie me respalda, a mí el pastor, a mí aquel. No. Sí. No, póngase bien, apriétese la falda y su pantalón. Y si usted dijo que Dios lo llamó, sí, que venga él a respaldar. O sea, yo no me puedo detener porque aquel no me respaldó, pero si Dios me llamó a mí. Yo empecé a invertir. Como tiene que ser. Y yo no trabajaba. Yo vivía de lo que Dios me proveía. Yo veía como el Señor, mire pastora, hermana Mayra, el Señor me dijo que le diera esto. Y era Dios proveyendo para mi renta, para el ministerio. Yo salía a la calle muchas veces sin tener ni un dólar en mi bolsillo, ¿verdad? Pero yo estaba allí. En mi secreto con Dios, no tengo ni para el café. Señor, lo que hay es arrocito con huevo y papá. Y tú sabes que me cortaron la luz. ¿Cómo vergar esto ahora? Sí. Salía de las campañas y de las administraciones en las calles, que yo casi no podía caminar. Porque yo estaba en calle desde las 8 de la mañana. Yo dejaba a mis hijos en la escuela y yo estaba en calle desde las 8 de la mañana. Habían días, los días martes eran días de culto, ese día yo no salía. Pero estaba lunes, miércoles y los viernes. A veces los sábados. Estábamos en calle. Y había un día que yo salía y yo decía, wow, Señor, yo no sé qué yo le voy a cocinar a mis hijos hoy. Y caminaba y muchas veces el dinero al frente mío. Y de ahí yo compraba. Vi a Dios procesarme y enseñarme que tenía que ser dependiente de Él. Y así fui haciendo, aprendí a ser dependiente del Señor. Y cuando el Señor nos bendijo con aquel vehículo, después de tantos años, estoy diciendo que tiene años, con un shopping car. La gente me veía yo con aquel shopping car. Y cuando estaban las otras hermanos del ministerio, habían como casi 20 personas que estaban en el ministerio. Y ellos nos ayudaban y iban. Y la gente se avergüenza de llevar un shopping car. Yo iba alegre. Fíjate, vamos para la calle. La gloria de Dios. Porque que la gente no va a sentir lo mismo que usted siente. Por eso es que esto no es por emoción. Esto se trata por un llamado genuino de parte de Dios. Porque el que tiene el llamado genuino por Dios, si va a pie, pues es a pie. Si es con hambre, pues vamos con hambre. Si es caminando, pues vámonos caminando. Si es pelado, pues vámonos sin dinero. Esta es la persona que verdaderamente tiene la responsabilidad de parte de Dios. Te preparó para eso. Sí. Los otros son espectadores. A unos están esperando que tú te caigas, a otros te están criticando. Mira, ridículo este. Sí. Literal. Y dentro de todo eso, de ahí salieron ministerios. De ahí salió uno de los ministerios, que fue un ministerio muchos años. Y esta hermana se mudó y está por New Jersey. Ella se reconcilió en nuestro ministerio y de ahí el Señor la procesó. Ahí se levantó ella con el ministerio de dar comida. Eso era toda la semana, dábamos comida. La líder, porque a Dios
Fue que ella le puso esa responsabilidad y veníamos a Dios proveer y suplir. Teníamos como 200 personas en líneas todos los días y más, y creciendo, creciendo. Después de ahí nace otro ministerio, entonces vi al Señor glorificándose, vi las hermanas, los hermanos que llegaban, cómo empezaron a salir a evangelizar, y entonces ver las iglesias de ellos, que empezaron a levantarse estos hombres, estas mujeres, con el deseo de predicar. Esa es la satisfacción que le da, eso es lo que te hace sentir, wow, Dios, gracias. Y ahí es donde tú dices, no estoy sembrando en vano, ¿ves? Y ha sido algo bien bonito. Cuando ya Dios nos bendijo con aquella guagua, entonces el diablo me dio ahí bien duro. El enemigo me hizo la guerra bien fea. El enemigo ya, entonces ahora mi esposo, el enemigo lo llevó también a hacer otra, que era, aunque no tuviera dinero, si eras atacado a que se fuera, él podía estar todo lo más bien y de momento atacado. Empeñaba la guagua. Wow. Empeñaba la guagua en los puntos de droga. Y yo lloraba. Yo le decía, Dios, esto es lo único que tenemos. Ahora también, porque era por $100. Lloraba el Señor. Caminé horas. Caminaba en la madrugada, mis niños durmiendo, yo saliendo a buscar dónde estaba, llorando. Y yo le decía al Señor, Señor, dime dónde está la guagua. Y el Espíritu Santo me decía, entra por aquí. Dobla por acá. Mírala allí. El Señor me daba la dirección. Como yo tenía una segunda copia de esa llave, yo llegaba al punto, Kitín. Yo llegaba al punto y un día salió uno de los grandes del punto. Y yo estaba montada en la guagua. Y cuando aquel hombre me dijo, ¿para dónde tú vas? Y yo lo miré a los ojos y lo saludé con la mano y dije, Dios te bendiga. Y yo me llamo Mayra. Y le sirvo al Señor. Y yo sé que un día el Señor te va a libertar, te va a rescatar a ti también. Pero yo quiero decirte que esta guagua no es de Nelson. Pero esta guagua es mía, el Señor. Y es lo que yo uso para la iglesia. En serio. Su esposo me la empeñó. Entonces, tienes que darme $200. Porque yo le dije, entonces, mira, mi amor, pues yo quiero decirte a ti que yo no tengo $200. Y yo me voy a llevar mi guagua. No, pero que yo no puedo responder por ese dinero. Porque yo no trabajo. Me llevé la guagua. Me llevé la guagua en la cara de ese hombre diciéndole a Dios, guárdame. Mi vida fue expuesta muchas veces a la muerte. Sí, no, Y todo era, mientras más el Señor estaba usándome en el ministerio, era más fuerte. Cada día se volvía más fuerte la queja, cada día era más fuerte la queja. Pues seguían, después esa guagua fue vendida, después teníamos una que era del dealer, que era más adelantada. Y volvió otra vez y le empeñaba, y le empeñaba en el punto de AutoZone, y le empeñaba por el otro punto, y le empeñaba, eran un montón de lugares diferentes. Y yo lloraba y decía, wow, Señor, todo esto que estoy viviendo, siento el peso de la carga, pero está bien. Yo voy para adelante en el nombre del Señor, ¿verdad? Qué actitud, ¿verdad? Sí. Hoy día porque te miraron mal, la gente quiere soltar. Sí. Así. No, solamente porque que no te respalden un día. Nada más por eso es motivación de rebeldía y me voy porque esta gente aquí ni tan siquiera agradecen. Y en esas últimas así, cuando ya empezó a empeñar entonces la guagua, en los otros puntos lo mismo, llorando. Dejaba a mis niños en la escuela y me iba caminando, buscando ver, Señor, dime dónde está la guagua. Yo estoy cansada, ¿sabes? Que no es fácil, el ministerio no es fácil. El ministerio es agotador.
Uno emocionalmente uno se agota, físicamente uno se agota, bregar con el ministerio, bregar con la familia, todas estas son cargas que uno tiene que saber lidiar. Eh, Señor, ¿dónde está la guagua? Dime dónde está, en tal lugar. Llegaba allá llegué a otro punto de droga, allá estaba otro que era uno de los que controlan por allí. Entonces, cuando yo llego a aquel lugar, viene uno de los muchachos, pues esa gente me conocen. Me imagino, ¿verdad? Porque- Sí, yo tengo años trabajando todas esas esquinas. Mm. Entonces, los vendedores, los consumidores, toda esta ellos me conocen. Y yo le digo, mira, ¿dónde está mi guagua? Oh, fulano me la empeñó. Y yo le dije, mira, pues yo quiero decirte una cosa, mi amor. Y yo necesito la guagua, porque esta guagua es del dealer. ¿Ok? Y número 2 es la guagua de la iglesia. Esto es lo que yo uso para la iglesia. El hombre tenía la guagua en la casa. Yo dije, si la guagua no la trae, yo voy a llamar a la policía. Porque esta guagua es de un dealer. Y ellos la van a rastrear y la van a encontrar. Exacto. Ahí se comunicaron con el otro. Entonces el otro viene a hablar conmigo. Wow, yo era evangelista. Me dice, wow, hermana Mayra, pero... ¿Y ese es su esposo? El que me empeñó la guagua. Y yo le dije, sí. Yo no sabía que era usted. ¿Y en cuánto fue que te empeñó? Yo le di $200. Y yo dije, mira, mi amor, yo no tengo $200. Y ese hombre me miró y me dijo, ora por mí. Y oré por él. Y cuando me trajeron la guagua estaba cargada de droga. Yo me llevé la guagua. ¿Con toda la droga? Y la boté toda. Y con jeringas y todo. Y la boté. Pues en otra ocasión volvió otra vez lo mismo. Yo de esa señora ya estoy cansada. Poniendo mi vida bien fuerte. Sí, porque... Porque se está entiendo. quedando con deudas el Exacto. punto. En la vida de él o la vida mía. Creo que Dios me guardó en todas estas cosas. Pasaron muchas cosas más. Yo creo que mi testimonio ni terminaría, no tendría ni empezar ni para la parte del pastorado. Pero soporté, aguanté. Y no hubo ni un día que yo no le dijera a ese hombre, yo te amo. Qué fuerte. Qué tan fuerte, pastora? Porque ¿sabe? Yo lo estoy escuchando a usted hablar en muchas de las áreas, me siento bien identificado. Porque yo sé lo que es tener necesidad. Aquí mismo, en este lugar donde nosotros estamos ahora. ¿Sabes cuántas veces nos cortaron la luz a nosotros? Y nosotros llegar a la iglesia tranquilos como si nada estuviera pasando. Y que te digan a ti en la iglesia, pero tú vives en una cunita, tú naciste en una cunita de oro. Sin saber que verdaderamente nosotros nos estamos montando en el tren por la misericordia de Dios. A veces mi esposa y yo no teníamos nada que, literalmente, está mi esposa, nada que comer. Y de repente que me apareciera mi mamá. Estoy afuera, sal para afuera un momento, con compra. Entonces nosotros llegábamos a la iglesia o a pie, o en la guagua, o a veces hasta me tenía hasta que colar para llegar a la iglesia. ¿Me entiendes? O sea, que no es fácil, que tú te tienes que pararla ahí, mostrar una cara y la gente se creen que tú vives una vida de súper... No, mi gente, no. ¿Sabes? Uno ha corrido, uno ha sufrido y uno ha pasado porque uno quiere serle fiel a Dios. Sí. Y ser fiel, pastora, en estos momentos, lo que usted me estaba hablando, ¿verdad? Expresarlo después que ya tú pasaste es fácil. ¿Verdad? ¿Sabes? Sí. Contaste algo, pero en ese momento, en ese proceso, sus sentimientos, ¿sabes? Su mentalidad, ¿cómo era bombardeado sus pensamientos? Todo el tiempo. Todo el tiempo porque el enemigo bombardeaba mi mente, muchas veces me decía, pero mira,
me quería hacer sentir la vergüenza en el ministerio. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando yo hacía las campañas de 3 días en la calle, eso era decirle al diablo, tenemos queja. Mm. De que yo anunciara campaña evangelística, sea de cualquier índole. Yo hice como 7 campañas de milagros frente al Hospital Lincoln. Wow. Dios me dijo, te entrego ese territorio, quiero campaña. Voy a hacer cosas impactantes ahí. Dios se glorificó. Pero así mismo el diablo me hizo la queja. Así mismo el diablo me hizo la queja de una manera impresionante. Entonces, lo tremendo era que se dejaba usar. Se dejaba usar. Y yo ya sobrellevaba la carga del ministerio porque entendía que una parte que muchas veces frustra a las mujeres, que nosotros queremos muchas veces ponerle una carga al esposo que Dios no se la está dando a él. ¿Ve? Yo entiendo, la Biblia habla, ¿verdad? En el matrimonio habla de la ayuda idónea y habla en el ministerio cuando están los dos en el mismo nivel. Cuando están los dos, cuando digo nivel, lo que quiero decir es cuando los dos le sirven de lleno al Señor, cuando están firmes con el Señor, pues obviamente tú llevas la carga con él lleva la carga contigo y eso es fine, ¿verdad? Se ora juntos, se participan juntos, se crecen juntos, el ministerio va creciendo, es algo El sueño de toda sierva de la iglesia. Tú predicas y yo canto. Sí. ¿Ves? Pero yo sé lo que viví con un hombre que yo no voy para allá. Yo ayunaba, oraba, trataba de ayudarlo, mira, busca al Señor. Y una parte tan fuerte que viví, porque yo lo viví. Y el Espíritu Santo me enseñó. Sí, tú puedes ser la mejor esposa. La Biblia dice que por el testimonio tú lo ganas a él, pero no dice que tú lo vas a convertir a él. Entonces, muchas veces la esposa quiere que a la mala tú lo quieres cambiar. Tú no lo puedes cambiar. Yo tuve años y dándole testimonio. Hay algo que se llama voluntario. Entonces, cuando él desea voluntariamente abrirse para el Señor y que Dios se glorifique y Dios haga, Dios va a hacer. Pero muchas veces, pues tenemos muchas personas, muchas mujeres frustradas en el Señor, muchas esposas, muchas mujeres que tal vez todavía no se han podido casar porque están pasando por sinnúmeros de situaciones y eso es entendido, ¿verdad? Pero tú no puedes cambiarlo a él. Y entonces yo viví eso. El anhelo mío era ver un hombre de Dios, lleno de Dios, un hombre que predicara, un hombre que saliéramos juntos a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Y lo traté y lo luché, pero él nunca quiso. Él no quiso. Y Dios le hablaba. Y vine a través de hombres y mujeres, predicadores, señalaba su vida y le hablaba su propósito. Pero una cosa es que Dios te hable del propósito, otra cosa es que tú quieras que el propósito se cumpla. Pasé todas esas etapas y muchas cosas más. Pero cuando ya llegó el momento de entrar al ministerio pastoral, empecé a vivir la transición de cuando ya pues la gente comenzó, hubo una transición y es una realidad, El ministerio evangelístico, cuando nosotros somos evangelistas, nosotros pensamos como evangelistas. Nosotros vivimos como evangelistas. Nosotros funcionamos como evangelistas. Sí, nosotros tenemos una línea trazada como evangelista. Si tú no eres pastor, tú eres un evangelista. Y aunque Dios te haya llamado al pastorado, todavía tú no estás en la línea del pastorado, tú no te puedes hacer creer que tú eres un pastor. Eres un evangelista. Correcto. Sí, vamos a hacer una función en lo que el Señor nos está enseñando y todo eso, si hay un ministerio, ¿verdad? Como el pastorado, pues el Espíritu Santo nos va formando para lo que va a ser esa transición. Yo lo digo porque yo lo viví. A mí el Señor me procesó, yo podría decir muchas, y todavía me sigo procesando en muchas áreas, dentro de la iglesia como afuera. El Espíritu Santo me enseñó y el Señor me enseñó porque mucha gente está equivocada.
La gente se cree que el ministerio, yo saco a predicar y ya, y fíjate, la iglesia sabe que yo soy, el pastor sabe que yo soy, pero el Señor me enseñó una parte bien interesante que es aprender a ser administradora de la gracia. Gracia. Y yo le doy fuertemente a eso. Porque muchas veces se quieren arreglar los ministerios de otros, se fijan en los ministerios, en los procesos que otros viven y se olvidan. El Señor me enseñó que yo tenía que aprender en el ministerio a ser administradora de la gracia. Terrible eso. Aprender a ser administradora no solamente de la gracia, a ser administradora financieramente. Y ahí es donde muchos se cuelgan. ¿Por qué? Porque se creen que un ministerio se trata solamente de salir y predicar. Y de aquel me conoce, y aquel otro me conoce, y aquel otro sabe quién soy yo, y aquel... pero no se trata de ello. A la final del día, Dios te va a llamar a cuenta a ti. Amen. ¿Ves? Yo he aprendido a procurar. Espíritu Santo, enséñame. Enséñame. Me aprendo lo que es la administración. Y si tengo un hogar, son diferentes cosas. Administración de mi casa, administración del ministerio, y todas estas cosas están ahí. Entonces, siempre le he pedido al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, conocimiento para trabajar, para lidiar con todas estas cosas. Y ha sido haciendo así. Cuando el Señor comienza a llamarme para el pastorado, una de las cosas, te dije los otros días que el Señor me habló en Puerto Rico. Pero pasaron muchos años. Y eso no fue de la noche a la mañana. El Señor me pasó por muchos años en el ministerio evangelístico, en el trabajo misionero. ¿Verdad? Me aprendí a desprenderme de mí para servir a otro. Aprendí a lo que es el esfuerzo, la valentía, el sufrir por el evangelio, el llorar con los que lloran, el ríe con los que ríen, hay tiempo para todo, todas estas cosas necesarias, eficientes para el ministerio, Amen. para nuestra vida. Esa es la escuela. Esa es la escuela. Entonces, pues, empezó a llegar un momento dado que la gente en la calle me decían pastora. O iba a las campañas, a los lugares donde, a otras iglesias, me decían, pastor, yo no sé, pastora, Pastora, yo le hago una pregunta, ¿verdad? Porque, ¿qué tan incómodo es que te digan pastor o pastora si tú no estás pastoreando? Tú estás en el ministerio evangelístico, estás trabajando en la iglesia en otras funciones, pero ahora donde quiera que tú te vas, todo el mundo te dice pastor. Sí. Gente que no son cristianos. Hoy mismo a mi esposa la llaman pastora. Una muchacha que ella no es cristiana, no le sirve a Dios, no conoce a mi esposa, pero le llama pastora. ¿Entiendes? ¿Qué tan incómodo es que te digan pastor sin tú ser quien está ejerciendo? Ok. Cuando yo estaba en el ministerio evangelístico, que empecé, muchas veces la gente tienden a llamar a una persona pastor porque muchas veces las personas están viendo la función constante de su trabajo, de lo que están haciendo, ¿verdad? Y muchas personas pasan por eso porque es porque ellos ven que todo el tiempo vienen. Yo he visto ese número de personas
en las calles, que muchas personas dicen, no, oh, mira, no, la pastora o el pastor, muchas veces porque lo asimilan a un trabajo que están haciendo. Pero el ministerio pastoral, el llamado al ministerio pastoral, yo creo fielmente que, número uno, Dios, cuando Dios te llama, Dios te va a procesar, Él nos capacita. Número dos, hay una transición de verdad interna. Número tres, cuando nosotros tenemos pastores en nuestra iglesia que nos pastorean, yo he visto cómo el Señor pone en el pastor, le muestra ese llamado, porque mi vida fue señalada constante, constante, constante. Me llamaban pastora. Yo le decía muchas veces, porque ahí es donde está el problema, que muchas veces, si tú entiendes que tú no tienes el llamado, ni fluye, ni está en ti, y no lo tienes, porque nos vamos a conocer, ¿verdad? Y vamos a ir descubriendo lo que nuestro llamado en el Señor, Dios lo va mostrando. En aquel tiempo yo decía, yo no soy pastora, mi amor, yo soy evangelista. Pero usted no es pastora, no, mi amor, yo soy evangelista. Mi pastor es esta es la iglesia donde yo me congrego, y le dejaba saber. ¿Por qué yo lo hacía? Porque yo trabajaba con ministerios. Y yo trabajo con pastores, pastoras. Entonces, ellos saben que yo no soy pastora. Yo soy evangelista. Y yo les dejaba saber, no, yo soy evangelista, no soy pastora. Ella es pastora, él es pastor. ¿Ves? Ok, le enseñaba. ¿Para qué? Para dar a entender, no, yo no estoy buscando esponjarme. Correcto. Ni recrecerme. Es por eso que yo digo que tan incómodo es, porque la gente, por ejemplo, yo puedo decir, en la iglesia de nosotros había un culto una vez, en una graduación de instituto, y había un matrimonio pastor que ellos tenían alumnos en el instituto. So, a mí siempre la mayoría de las veces quien hace la apertura soy yo. So, yo estoy orando y qué sé yo, dirigiendo como el pastor me dijo que hiciera. Yo bajo del altar y los pastores se me acercan. Y me dice, pastor, qué gusto conocerlo, que para que yo lo pare rápido, porque para mí fue bien incómodo. ¿Sabes? Y dije, no, cielo, tranquilo. Yo no soy el pastor. Yo soy un simple siervo aquí, yo soy un siervo. Mi pastor es aquel que usted va, y ese es mi pastor, el pastor de esta congregación. Y ella dice, pero ¿cómo va a ser? Porque tú tienes una unción de pastor encima. Yo puedo tener 3 glorias de pastor encima, pero yo no soy el pastor. Mi pastor es aquel que está allí. O sea, yo me sentí bien, me sentí incómodo. En otra ocasión, una hermana de al frente me dice pastor. Y yo tomé, el pastor estaba de vacaciones. Y yo, del mismo micrófono, cuando me tocó despedir, yo dije, no, yo no soy el pastor. Mi pastor es el pastor que todos ustedes conocen. Yo no soy pastor. ¿Entienden? Porque aunque tal vez Dios dando ya, pero con todo y eso es incómodo, sierva. Sí. Es incómodo. Porque yo lo pasé porque me decían pastora y yo no era pastora. Entonces, pues le enseñaba como usted dice, ¿verdad? No, yo no soy pastor. Ahora, cuando Dios comienza a estar señalando, a estar llamándome, empezó de continuo. Ya empezó de continuo, y ya yo empecé a sentir esta inquietud. Ahora Dios comienza a usar el pastor, que cada vez que me veía o iba por la oficina, me tenía el palo. ¿Cuándo tú vas a empezar? El Señor te está llamando. Dios te está llamando, Mayra, ya es el tiempo. Tú no vas a estar... De hecho, cuando yo llegué aquella primera vez, me dijo, tú no vas a poder estar cómoda ni aquí ni en ninguna iglesia, porque es que ya es tu tiempo, tú te tienes que ir a pastorear. Tremendo. Pero yo no quería. Entonces, yo no quería. Yo decía, no, yo no quiero, porque yo miraba a mi esposo. Vamos a tener que dejarlo del pastorado para otra. Amén. Y todavía falta mucho porque me interesa escuchar lo que usted pasó en el pastorado. En mi vida ¿Me entiendes? Porque bien fuerte. Yo tenía que dedicarle un mes entero a usted. Porque si yo llego a saber la historia de su llamado, yo hubiera cogido el mes entero para usted. Literalmente, no estoy bromeando, literalmente, porque
lo que usted está contando, lo que usted está diciendo, aparte de que yo estoy siendo bien, usted no sabe lo edificado que me estoy sintiendo yo, porque ellos me están dando la señal, pero honestamente yo quiero escuchar más porque me estoy sintiendo identificado. ¿Me entiendes? Estoy sintiendo que Dios está ministrando a mi vida a este nivel. Y me interesa que usted me cuente detalladamente cuando usted entra al pastorado. Por eso yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Porque yo sé que eso van a ser otro buen tiempo más. Otro buen tiempo más. Dios le bendiga. Quien les habla es su hermano y amigo Quentin Lugo. Hoy Generación de Fe se place en presentar Generación de Fe Miria. Es una plataforma creada con el propósito de ayudar iglesias, ministerios y hermanos en la fe. Si usted necesita ayuda creando reels, banners, flyers, necesita una consulta, quiere ayuda editando videos o crear un website, usted puede contactarse con nosotros, Generación de Fe Miria, al teléfono 914-658-0052. 914-658-0052, o también puede contactarse con nosotros vía email al correo electrónico servicios@generaciondefe.net. servicios@generaciondefe.net. Si usted nota, en la parte de al frente tenemos un QR code donde está toda la información. Usted puede escanearlo con su teléfono y lo lleva directamente a todas las páginas del internet de nosotros y a donde usted puede recibir toda la ayuda que usted necesita. Así que no se olvide de contactarse con nosotros. Generación de Fe Miria está al servicio de los ministerios, las iglesias y nuestros hermanos en la fe. Dios le bendiga.